Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy, sabadito? A mí me tocó trabajar, ¿verdad? Está haciendo frío. Eh, Aquí estamos para compartir una vez más el Evangelio con ustedes, mis hermanos, que está tomado de Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66. Y el día de hoy nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, mis hermanos. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Juan el Bautista? Vamos a hablar un poquito de él y pues a ver qué podemos aprender de este personaje, ¿verdad? Cómo podemos pues imitar, ¿verdad? Cómo fue su misión, ¿verdad, mis hermanos? O al menos acercarnos un poquito, ¿verdad? A ver qué es lo que hizo él, qué es lo que hacía o qué es lo que nos dejó de como enseñanza, ¿verdad, mis hermanos? En su vida, lo que él vivió. Y dice así, mis hermanos, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, mostraba su poder en favor de él. Y en favor de los padres también, ¿verdad, mis hermanos? Porque, fíjense, Juan y Johannes quiere decir gracia de Dios o misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, Zacarías e Isabel, los padres de Juan, eran ya ancianos. Y Isabel era una mujer estéril, no podía tener hijos, mis hermanos. Entonces, fíjense si Dios no estaba a favor de ellos, darles un hijo, y no era un hijo cualquiera. Juan Bautista, Bautista quiere decir el que bautiza, o el que bautizaba, ¿verdad? En el río Jordán, él predicaba arrepentimiento y bautizaba a la gente, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Además era primo de Jesús, pero él nació, era mayor que Jesús, creo, con unos meses. Entonces, para cuando Jesús inició su ministerio, su predicación, Juan el Bautista, él ya andaba predicando y anunciaba la venida del Mesías, ¿verdad? No decía abiertamente, es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero decía, detrás de mí viene otro, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego decía, no soy digno de desatarle las sandalias. Y en otra ocasión dice, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Entonces, Juan el Bautista, mis hermanos, siempre le dio su lugar al Mesías, a Jesús, a su primo. Y pues desde el vientre de su madre ya estaba consagrado Juan el Bautista, ¿verdad? Consagrado quiere decir apartado, ¿verdad? Para Dios. Sí, él vivía cuando ya pues fue adolescente y empezó su predicación, su misión. Él se fue a vivir a la región montañosa, al desierto, comía langostas y se vestía con una vestimenta de piel de camello y vivía en austeridad, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ese es Juan el Bautista, mis hermanos, el precursor, que murió mártir, que al cual le cortaron la cabeza por predicar, por denunciar la verdad, ¿verdad? Por decirle a Herodes, hey, no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano. Y pues le cortan la cabeza, ¿verdad, mis hermanos? Por influencia de la mujer de Herodes, ¿verdad? Herodías, que pues odiaba a Juan, por lo que Juan decía, pues no le convenía. Es por eso muchas veces cuando la iglesia denuncia cosas como el aborto, el matrimonio del mismo sexo y todas esas cosas que atentan contra la familia y contra
contra Dios, contra lo que el Señor dejó establecido, ¿verdad? Pues se le vienen encima, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Mis hermanos, se les vienen encima los movimientos que pues se van a ver afectados económicamente, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Las organizaciones o el gobierno, los políticos, ¿verdad? Cachetones. Entonces, ese fue Juan el Bautista, mis hermanos. Fíjense, Juan, hoy aprendí eso, que Juan significa misericordia de Dios. A todos los Juanes, pues eso significa tu nombre, mi hermano. Misericordia de Dios o gracia de Dios. Y pues estamos en Adviento, ya llega Navidad, y en Navidad, en el nacimiento de nuestro Señor, ahí se muestra la misericordia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nos da a su Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, alabemos a Dios como lo hizo Zacarías cuando recuperó el habla, ¿verdad? Que por cierto no les he comentado sobre eso, ¿verdad? Porque le preguntaban a Zacarías acerca del cómo se iba a llamar su hijo, y Zacarías le preguntaban a señas, Zacarías no hablaba. Lo que pasa, mis hermanos, es que en unas lecturas más atrás, o días atrás, se leyó esa parte del Evangelio, donde el ángel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo, su esposa, y pues él no cree, pues, duda del ángel, duda de Dios, porque, pues imagínense, es entendible, ¿verdad? Pues él, viejo, su mujer vieja y estéril, pues él dice, ¿cómo puede ser eso? Entonces, por haber dudado, le dice, te vas a quedar mudo. Entonces, ese día, el día del nacimiento de su hijo, cuando le preguntan, y él dice, él escribe el nombre de cómo se va a llamar su hijo en una tabla, dice, se va a llamar Juan, y ahí recupera el habla. Es por eso que le preguntaban por señas, ¿verdad? Y esa es la historia, una parte de la historia de esta familia, ¿verdad? Que eran familia de Mamá María y eran familia de Jesús, mis hermanos. Entonces, en esta Navidad, mis hermanitos, recordemos eso, que la Navidad, pues, es misericordia de Dios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un regalo de Papá Dios. Permitámosle que esta Navidad Él sea el centro de nuestro hogar, que sea el festejado. Gocémonos, alabemos como Zacarías la grandeza de nuestro Señor, porque está a favor nuestro, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios estaba a favor de este niño y de esta familia? Porque era familia de Dios, era familia obediente a Dios, era familia que, pues Zacarías era un sacerdote y era obediente a Dios. Pues igual nosotros, mis hermanos, tratemos de obedecer a nuestro Padre Dios, de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, y aunque nos equivoquemos, pues yo creo siempre vamos a pecar por nuestra debilidad, pero si queremos tener el favor de Dios, pues tenemos que tratar de hacer lo que Dios manda, ¿verdad? Pues si yo ando en malos pasos, si ando mal, y después me pasan cosas malas, y luego, pues, ¿con qué cara voy a preguntar, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues la respuesta yo la sé, pues el por qué me pasa, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, para obtener el favor de Dios, pues hay que tratar de estar en gracia de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga y que pasen una feliz Navidad y pues Año Nuevo, pues ya mañana pasado les comparto el Evangelio de nuevo para decirles feliz Año Nuevo. Jo, 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 jo.